y vamos a conversar con Gloria López Morales sobre su libro Charlas de Café con Javier Mina. Gloria, gracias por esta conversación. Encantada en estar contigo. Gloria, Javier Mina es un personaje notable de la independencia de México. Esto es algo que tal vez algunos de nuestros televidentes no lo saben, porque digamos que dentro del movimiento de independencia es uno de los personajes tal vez menos conocidos, ¿no? No por ello quiero decir menos importante. Sin duda, tienes razón. Yo creo que hay dos factores principales para que esto sea así. Sí. El primero es que era español, nacido en España, y el segundo es que pasó apenas 8 meses en territorio mexicano, empuñando las armas junto con un grupo de soldados, con un contingente de soldados venidos también de fuera, y que bastó con ese cortísimo periodo para que se destacara su acción, y yo creo que más que su acción militar, el legado simbólico que dejó este hombre, Sí. sobre todo para entender bien la naturaleza de la Guerra de Independencia de México. Creo que la Guerra de Independencia de México no se podría explicar ni entender sin ubicarla en su contexto euroamericano, sí, y yo diría que hasta mundial. Su contexto internacional es muy importante, ¿no? Porque además la independencia se da en contra de un país pues que había permanecido colonizando México durante 3 siglos, y bueno, pues las potencias europeas estaban interesadas también, había una gran efervescencia en Europa y estaban interesadas en lo que sucedía muy particularmente en México, porque México dentro de América Latina digamos que era la joya de la corona. El país más importante, la Nueva España, la Nueva España era la colonia que más aportaba a la metrópoli, que vivía en gran parte de la colonia. Y a mí lo que me llama mucho la atención de Mina es que introduce un componente nuevo, distinto. O sea, para los españoles es un traidor. Para nosotros pues es un movimiento solidario que rebasa las fronteras de México y que hace que este hombre se plantee no solamente llegar a ver qué pasa, sino formar un ejército, un pequeño ejército, para venir a apoyar el movimiento independentista mexicano. Así es. Mira, tampoco, si no entendemos otra cosa, no podríamos calibrar en todo su valor la figura de Mina. Mina crece y se desarrolla en una España que cuando él nace es la más poderosa, es el imperio donde no se oculta el sol. Así es. Pero en su juventud tierna sucede un hecho fundamental y crucial también para la independencia de las colonias americanas. Es que por primera vez se hace el intento de convocar a las Cortes de Cádiz para que las independencias que ya se ven venir no se vuelvan un movimiento violento, sino un proceso democrático en el cual una transición pacífica, una transición pacífica y democrática, en el sentido de que los liberales pretendían dar a las colonias un estatus de igualdad, una especie de Commonwealth, diría yo. Una cierta autonomía, no una independencia, sino una cierta autonomía. Una autonomía, por eso yo creo que la figura más cercana es esa Commonwealth, que luego los ingleses pergeñaron con fortuna, pero en España no estaba lista para eso. Las Cortes, en esa euforia liberal es donde se educa Mina. Y entonces, cuando está que recibe también muy directamente la influencia pues de la Revolución Francesa. Las ideas liberales, las ideas ilustradas de la Revolución Francesa, que está como una verdadera oleada de oxígeno sobre todas esas monarquías absolutas y demás. Fíjate que ahí tocas un punto que me parece muy importante, que es el carácter de la monarquía
y de la Iglesia en ese momento en México, ¿no? Eran gobiernos verticales, autoritarios, muy fuertes, ¿no? Así y es. además con el componente de la jerarquía y de la Iglesia Católica, ¿no? Sin duda, estamentos férreos, pétreos, diríamos, que se imponen de manera vertical y que era lo que justamente las Cortes de Cádiz prometían a dejar de un lado para meterse en esa corriente liberal tan promisoria por parte de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Allí es donde le viene el gran trauma a Mina. Cuando él está así feliz porque ve que se aproxima ese momento de abatir o de por lo menos suavizar el absolutismo de Fernando VII, Napoleón invade España. Y en nombre de una independencia y de unas ideas muy revolucionarias y demás, ocupa el territorio español, expulsa a los monarcas, los manda a Bayona, y entonces Mina, que era tan liberal y que estaba tan esperanzado... Oye, tan joven, ¿eh? Jovencísimo, muere antes de los 30 años. Cuando esto sucede, yo me imagino el merequetengue que se le armó en los esquemas morales y patrióticos de este joven combatiente que se vuelve un guerrillero contra los franceses para expulsarlos de su patria. En general en esta colección es un diálogo entre el autor y su personaje. Sí. Yo lo triangulé. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesaba mucho enfatizar en este trabajo era los paralelismos entre lo que pasó hace 2 siglos, en el momento de la Guerra de Independencia, y lo que sigue pasando en este país, que es, por un lado, las ideas liberales, las ideas progresistas, no tienen fronteras. No tienen fronteras. ¿No las tenían entonces? Y menos pienso las tienen, que las tengan menos ahora. Las tienen ahora, ¿no? Exactamente. Imagínate nada más. Exactamente. Y entonces yo meto un personaje llamado Fermín, como el San Fermín Navarro. Es Gloria y es Fermín. Y es Fermín itinerando por Europa y visitando todos los sitios de Mina, llegando a México. Pero ese Fermín es hijo de refugiados de la Guerra Civil Española. Sí. Y entonces empiezan los dos a reflexionar a medida que van estudiando la vida de su personaje, empiezan a reflexionar cuán igual fueron las fuerzas internacionalistas que en ese 1817 y luego en 1936-39, de un lado y del otro del océano, se transportaron para defender una causa por la libertad y por la independencia, y en el caso de la guerra civil... El ejército de Mina que viene a apoyar la independencia, tú encuentras ahí un paralelismo muy importante. Sí. Posteriormente con las brigadas internacionales que van a apoyar a España, a la República Española. Entonces, por eso está tan involucrado Fermín y por eso está tan apasionado con ir hilando y bordando todo ese itinerario de Mina. Y efectivamente Mina no fue solo un guerrillero así en su tierna juventud, sino que sus estudios universitarios y su paso por la prisión de Vincennes en Francia, donde estaban presos todos los revolucionarios importantes que se habían opuesto a Napoleón, le enseñaron más que 10,000 doctorados, y él se volvió un hombre de ideas. Entonces se volvió un hombre... era ya un hombre de ideas y un hombre inteligente, sin duda, visionario. Pero entonces él dice, ¿cómo saco ahora a Fernando VII, que lo han vuelto a instaurar, que se ha vuelto a instaurar en España, y ha salido peor el remedio que la enfermedad, porque Fernando VII sigue peor que antes de que lo expulsaran los franceses?
más absolutista, abolió la Constitución, volvió a poner a la Iglesia como su gran aliada. Sí, pues también su debilidad le hacía ser mucho más absolutista, o sea, sentía esta necesidad de no dar ninguna libertad, ninguna autonomía, ni nada que pudiera debilitarlo. En este proceso retrógrada es el momento en que, saliendo de la cárcel de Vincennes, él dice, ¿cómo regresar a España? Pues si de milagro se había escapado al fusilamiento, a la horca, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es en donde él decide proceder hacia Londres para prepararse para venir a América. Su gran tesis de Mina es esta: España no podrá liberarse si antes no se liberan México. No podremos pensar antes de que se independice, porque es México la base y la plataforma que necesitamos para volver a venir a pelear a España y sacar del trono a este déspota. Esa es su gran tesis, cómo la va él construyendo y sustentando. Y cómo la tesis de Mina es: lo que sucede en México es crucial para España. Totalmente. Y a tal punto crucial que va a definir la posibilidad o no de que España también entre a un sistema mucho más liberal y democrático. Se libre del absolutismo. En efecto, ese es y tiene la habilidad, tiene el ingenio y también la fuerza, y también tiene la capacidad militar de poder armar todo su esquema ya desde Londres. Pues fíjate, Gloria López Morales, yo creo que aquí nos quedamos ya con la llegada de Mina, ¿sí? Que una de las cuestiones que se dice, se discuta, se argumenta, es que Mina llegó un poco tarde, o muy tarde, a la Revolución de Independencia en México, porque de hecho Mina llega en 1817 o principios de 1818, si no me equivoco. Nos quedamos en cómo llega Javier Mina a México, 1817, principios de 1818, y cómo se inserta él en el movimiento independentista. Ya tiene algunos contactos, cómo se relaciona con la insurgencia, porque además es un momento muy crítico para la insurgencia independentista, es un momento bajo, digamos, de la lucha independentista. En efecto, Mina estaba lo mejor informado que se podía estar en esa época, y ya desde Londres, que es un punto muy importante para la preparación de toda esta operación. Allí en Londres sucede que conoce a los grandes líderes de las independencias, como decía, pero conoce un personaje clave mexicano, que yo creo que fue uno de los que más influyó y más lo informó en su trayecto de Europa hacia América, que es Fray Servando Teresa. Entonces él ya hace todos sus cálculos mentales y demás, y su gran punto de referencia en México es Morelos. Él cree que va a venir a ponerse a las órdenes de Morelos. Y Morelos había sido fusilado ya. Y Morelos había sido ejecutado ya. Acordémonos cómo circulaba la información entonces. Me imagino que, de todas maneras, él se entera ya estando en América de la muerte de Morelos, se queda descontroladísimo. Sufre obviamente golpes gravísimos, porque la realidad americana la conocía en teoría y a través de la información, no la conocía en la práctica. A mí me parece que uno de los grandes puntos que hizo que él cayera en la boca del lobo y fuera fusilado al cabo de 8 meses de estar en el territorio mexicano es la falta de conocimiento sobre la idiosincrasia, no solo sobre la naturaleza del movimiento de independencia, sino quiénes eran unos y otros. Él hacía algunos diseños mentales muy a la europea. Nosotros liberales vamos a luchar contra los conservadores.
Y en este mosaico complejísimo y abigarradísimo que era ya la colonia española a 3 siglos de haberse efectuado la conquista, pues ni siquiera, por ejemplo, no sabía de las poblaciones indígenas, no sabía de las diferencias sociales, no sabía que aquí había castas. Pero había un desconocimiento social, no solamente de lo que había acontecido durante la colonia, sino también de los periplos de la lucha independentista, iniciada en 1810, era ya el año de 1818, y uno de los momentos más bajos de la lucha independentista. En efecto, los líderes se habían ido a sus reductos, los que quedaban después de que habían desaparecido los grandes iniciadores de la independencia. Y entonces la ejecución de Morelos fue un golpe fuertísimo. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. Yo creo que fue un momento decisivo incluso para los caminos que tomó después y las características que asumió al final, el tipo de independencia que se firmó. Es decir, Iturbide fue decisivo en que la independencia fuera una independencia a medias y bien matizada. Pues en todo eso tuvo que ver la desaparición de Morelos. Pero volviendo a nuestro Mina, en efecto, me preguntabas por qué una huella tan profunda, habiendo sido un personaje que pasó de manera tan efímera, tan fugaz, por 8 meses. 8 meses estuvo aquí luchando por la independencia y murió. Pues. Sí. No cabe duda que le ayudó, muchos traspiés sufrió, incluyendo el lugar donde tuvo que desembarcar, que fue en Soto la Marina, en el actual Tamaulipas, cuando él pensaba ir a Veracruz. Todo esto ya le fue imposible y ese desembarco hace que pase un primer periodo de casi de tierra vacía, donde no sabía a quién sus ojos volver, pero luego en San Luis Potosí tiene una victoria militar, luego se acerca a Guanajuato, y es en Guanajuato donde él pasa sus últimos tiempos, en la mayoría del tiempo con buenos resultados. Se alía con un importante caudillo independentista que nació en Jalisco, que es Pedro Moreno, y con él logra consolidar muchas cosas, pero no tiene interlocutor entre los altos líderes, por ese vacío que ya te dije. Lo que importa aquí es, va finalmente a terminar en un cerro allí donde lo fusilan de espaldas como traidor, obviamente, a España. Bueno, España y el virrey realiza una persecución muy dura, despiadada, le lanzan todo. Porque no solamente era un insurgente independentista, además tenía el agravante de que era español, de que era para España un traidor. Y una última reflexión, como decía, es que entonces, como ahora en los cafés de Madrid, de París, de Londres y de México, aquí yo usé como escenario el Tupinamba, se siguen discutiendo las mismas cosas. La gente que tiene ideas democráticas y que tiene afanes libertarios sigue absolutamente motivada por el ejemplo de estos grandes próceres que en aquel entonces se dan, y ahora también se dan cuenta de que, como decía yo, que no hay fronteras y que ahora con un mundo globalizado aún menos. Por eso es que yo quise en el libro jugar todo el tiempo con esta especie de movimiento pendular que nos llevó del siglo XIX al siglo XXI, todo el tiempo. Un movimiento pendular doble usas, ¿no? Porque es un movimiento pendular en el tiempo y es un movimiento pendular en la geografía. En la geografía. En la geografía del siglo XIX en particular, donde se desarrolla pues toda esta historia que Mina nos cuenta a través de sus propias palabras,